el último año, si están cursando una carrera. Nos cuentan un poquito, lo pueden hablar, quizás hablando quizás es más fácil, si no por el chat, no hay ningún problema. Cuéntenos por qué están acá. Es decir, hola, yo estoy principalmente porque me interesa artes. Bien, perfecto. Bien. ¿Vos estás en el cole o ya terminaste el cole y estás iniciando una carrera o ya te recibiste? Hay mucha gente, yo conocí mucha gente, no sé si compartís, Alicia, que por ejemplo estudió contador, trabajó 15 años en un banco y después dice quiero estudiar artes visuales, ¿no? Es como un poco normal eso, ¿no? A veces. Bien, Totalmente. bienvenida, Bonnie, ¿cómo estás? Bien, yo recién estoy terminando el cole. Perfecto, Cami, excelente, bien. Nadia, contanos un poquito sobre vos, por qué estás acá, si te interesa artes, historia. Bonnie, bienvenida, yo soy Leandro, de Oriental Educativa. Contanos un poquito por qué estás acá, qué es lo que te interesa. Está Alicia, que es la expositora, ¿no? Bonnie, ¿vos me podés escuchar bien ahí? Si querés, podés Hola, ¿se escribir. escucha? Sí, perfecto, perfecto, Hola, Bonnie. ¿cómo están? Sí, Perfecto. Mucho gusto, me llamo Antonella. Yo Anto. estudié Bellas Artes en realidad, y estudié el Bien, Magisterio de Bellas Artes a sí, nivel secundario. Hice un sí, poco del terciario, bueno, por cuestiones familiares tuve que dejarlo. sí. Y bueno, quiero ver si puedo retomar la situación. Bien, perfecto, excelente, excelente, Antonella, perfecto. ¿Antonella con una L sola o dos L? Pues mi nena también se llama Antonella, pero con una L sola. No, con doble. Con doble L, muy bien. Sí, sí. Bueno, gracias, Anto, espectacular. Y ahí nos pone también Nadia, sí, nos pone que a mí me interesa el arte, estaba en otra carrera, pero me di cuenta que no era lo que quería, así que estaba buscando algo nuevo que me guste. Perfecto, 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 Nadia, excelente. Vos, Alicia, podés ver bien el chat Sí, ahí. sí, 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 ahí los estoy leyendo. Más que nada porque a veces cada charla tiene su dinámica. En algunas charlas todos los chicos hablan por micrófono, en otras hablan todos por chat. Entonces, ya cuando está buenísimo que tenemos la dinámica. Vamos a esperar un minutito más a ver si se conecta alguno de los chicos más, para que 10 personas, y ya, no, ya empezamos, ¿sí? Tenemos la suerte de contar con Alicia, ¿sí? Alicia es de la Universidad Católica Argentina, ¿sí? De la Igual ella se va Universidad a de El Salvador. perdón, de la Universidad de El Salvador, la Universidad Católica de Venezuela, te pido disculpas, de la Universidad de El Salvador, bueno, la inmenso, así que prefiero que ella se presente y que les cuente bien de qué se trata todo esto, pero la idea de estos espacios es que puedan dialogar, interactuar y sacarse todas las preguntas, ¿sí? ¿Qué hace una persona de artes visuales o de artes? Si hay trabajo, ¿cómo genero mi propio trabajo? ¿Cómo busco? Porque una cosa es que si yo busco un trabajo, estudio administración de empresas y entro a boomerang.com o a zonashop.com y tengo todo el listado de búsquedas, pero realmente hay búsquedas en arte, ¿cómo consigo trabajo? ¿Hago solamente pintura, dibujo, grabado, escultura? La parte de curaduría, bueno, sabemos que Alicia es curadora, les va a contar bien de qué se trata ese ambiente, y también lo de historia, ¿no? Obviamente, dónde puede desenvolverse un profesional relacionado a la parte de historia. Principalmente también les va a contar de qué se trata la carrera y cuánto dura, es decir, cómo es la salida laboral, y también la incumbencia, el alcance profesional de cada una de las áreas. Así que, chicas, disfruten de este ratito. Alicia, que dure lo que dure, una hora y media, dos, no hay problema. Es decir, lo importante es que los chicos puedan interactuar con vos y despejar las dudas. Yo quedo acá en pausa, pero directamente quedás ahí, ¿sí? Yo voy un ratito y después vuelvo. Si no estoy, no te preocupes. ¿Sí? Perfecto, Chicas, perfecto. Gracias, gracias Leandro. por estar, Camila, Nadia y Anto. Acuérdense que hay un montón de charlas más, ¿sí? Hoy a las 7 tenemos criminalística, mañana tenemos contador y administración de empresas, recursos humanos también con la Universidad de El Salvador, tenemos astronomía, meteorología, la verdad que un montón de charlas con profesionales. A ver, a mí no me importa si son 100.000 o 1.500 asistentes, a mí lo que me importa es que los chicos que estén
aprovechen ese ratito y se saquen dudas. Es generar un valor agregado en esos minutitos. Y ahí se conecta a Yelén. Bienvenida, Yelén, ¿cómo estás? Yo soy Leandro, de Orientar Educativa. ¿Vos nos podés escuchar bien? Hola, Yelén, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿vos nos podés escuchar bien? Bien, Sí, hola, buenas tardes. perfecto. Estamos acá con Alicia y las demás participantes. Alicia es la expositora. ¿Nos contás por qué estás acá? ¿Qué carrera? Si te interesa artes, historias, ¿por qué? Tus expectativas. Bueno, me gusta mucho la materia de historia y también estaba pensando en estudiar el profesorado en sí, pero no estoy completamente segura, Bien, es algo que me atrae nomás. bien, perfecto, excelente, 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 literalmente. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar. Alicia, todo tuyo. Muchas gracias, Leandro. A vos. Bueno, gracias a todos los que están acá también. Les cuento un poco en qué consiste, qué es lo que hago, en qué, en definitiva, todos los días me dedico, y cómo llegué, digamos, también a este lugar en el que estoy para hoy poder estar contándoles a ustedes en realidad en qué consiste tanto la historia como el arte en realidad, porque lo mío va un poco por ambos lados. Aye, ¿querés apagar el micrófono? Porque hay como un ruido de fondo. Ahí está. De todas formas, cualquier pregunta que quieran hacer mientras que esté hablando, me interrumpen, abren el micrófono, escriben por el chat, como ustedes quieran, ¿sí? Pero justamente es como decía Leandro, la idea es que si tienen dudas, curiosidad o lo que fuere, me pregunten y estamos acá justamente para, bueno, ver si se les puede responder o por lo menos tratar de orientarlos un poquito. Como yo siempre digo, para mí lo más importante cuando uno estudia y elige una carrera es estar seguro de que es realmente lo que a uno le gusta. Después, todas las carreras son más o menos difíciles, pero siempre hay algún momento, digamos, de inflexión en donde se vuelve más pesado, si se quiere, y justamente ahí es donde uno tiene que recordar qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, y, digamos, eso es lo que hace después que sea mucho más fácil siempre los estudios. Piensen ustedes que siempre que uno elige una carrera son alrededor de 4 años en general, y en 4 años, en la vida de unas personas pueden pasar millones de cosas, así que justamente nada, siempre estar pensando, ¿no es cierto?, que uno está haciendo lo que le gusta, que uno está leyendo, asistiendo a espacios, a lugares, entrevistando gente, conociendo cosas de eso que a uno en algún momento le gustó, es súper importante. Por eso es que en realidad celebro todo lo que tiene que ver con este tipo de espacios, porque bueno, justamente, digamos, el poder orientar, digamos, a aquellos que todavía están ahí viendo qué hacer, que es fundamental. Dicho y eso, les cuento un poco en realidad de mí, eh, para que sepan un poco qué es lo que estoy haciendo. Puntualmente, en mi caso, yo desde muy temprano siempre supe que quería estudiar historia, y lo cierto es que siempre la gente me preguntaba, ¿y qué vas a hacer? Era como la pregunta básica de, no, sí, yo quiero estudiar historia. Ah, ¿y qué vas a hacer? No sé si a ustedes les habrá pasado, no sé si les pasa, pero era fijo que todo el mundo me preguntara, digamos, qué era lo que iba a hacer. Y lo cierto es que en realidad cuando decidí estudiar la carrera de historia tampoco tenía tan claro lo que quería hacer. Si bien me gustaba la docencia, me gustaba la idea de ser profesora, tampoco es que me fascinaba, lo quería hacer como algo, digamos, quizás que fuese un complemento. Me gustaba esta idea de dar clases, de estar en contacto con un grupo, de poder dialogar, intercambiar cuestiones, pero en realidad no era lo que quizás más me convencía como para dedicarme 24 horas al día, todos los días de la semana. Así que justamente en realidad sabía que quería estudiar historia, me encantaba en general, mientras que iba en el colegio estudiando, claramente siempre era la materia que más me gustaba, pero como que esta cuestión de ¿y qué iba a hacer? Era como cierto interrogante. Y de alguna manera, lo cierto es que cuando terminé, se fue resolviendo, se fue, digamos, como abriendo un camino justamente en base a lo que a mí me gustaba. Y tenía que ver mucho con la gestión.
¿sí? Es por eso que recién, de hecho, Leandro les decía que en algún momento yo también estoy orientada al arte, si se quiere, porque dentro de lo que son los estudios de posgrado, hice una especialización justamente de curaduría en arte contemporáneo. Siempre desde la Universidad de El Salvador, y de alguna manera eso fue lo que me fue llevando, ¿no es cierto?, a que actualmente, hoy por hoy, me dedique en un museo de bellas artes justamente a, no específicamente a la parte de arte, si bien obviamente está vinculada, sino todo lo que tiene que ver con la educación y con la extensión cultural, con todas las actividades que desde el museo se hacen y que justamente apuntan, digamos, a difundir el arte, la cultura, la historia de distintos lugares. ¿Por qué de distintos lugares? Porque en realidad, si bien en el museo en el que trabajo se orienta específicamente a los vecinos, a las organizaciones, a los estudiantes, a los adolescentes, a todo un público sumamente variado de personas que en realidad residen cerca de ese museo, cada vez que nos queremos poner en contacto con un otro, con un afuera, ¿sí? También tenemos que justamente dialogar y entablar, digamos, relaciones, contactos, conocimiento, en definitiva, de ese otro lugar, de esa otra identidad. Entonces, nada, es a partir justamente de esta acción que yo realizo, ¿no es cierto?, que actualmente dirijo la Escuela de Historia en la Universidad de El Salvador, y justamente, nada, me encanta poder contarles a todos aquellos que están pensando qué estudiar, puntualmente en, bueno, qué otras cosas se pueden hacer, además de la docencia, además de la investigación, y tiene que ver con esto otro, ¿no? Con ir abriéndose un camino en base a los intereses de cada uno, que pueden estar pensados para trabajar en un museo, pueden estar pensados para trabajar en una institución, en un archivo, en una biblioteca, en fin, en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, que se pueden gestionar y se pueden trabajar desde la historia como desde el arte, desde la curaduría. Desde la curaduría también ustedes pueden pensar quizás en trabajar en galerías de arte, dedicarse a todo lo que tiene que ver con el mercado del arte, las colecciones, y ahí se van abriendo también un sinnúmero, digamos, de actividades, de posibilidades que tienen que ver justamente con esto mismo, ¿no? En qué cosas hacer y cómo desarrollarse después a futuro profesionalmente. No sé si tienen dudas, si puntualmente quieren hacerme una pregunta antes de que yo les vaya contando un poco las carreras de la universidad. Silencio. Si quieren lo pueden escribir o abrir el micrófono. Ahí veo, Cami, que tenés un dibujo, ¿es de tu propia autoría? ¿De imagen de perfil? Chicas, si quieren pueden escribir en el chat, ¿sí? O hablar directamente con el micrófono. En las distintas universidades, las carreras en general se dividen por lo que son las facultades, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la Universidad de El Salvador, está lo que es la Facultad de Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales, que por un lado tiene lo que es la carrera de Historia y por otro lado tiene otra carrera que es Gestión e Historia de las Artes. Entonces, en ambos casos son carreras que tienen una duración de 4 años cada una, pueden, digamos, dirigirse a la facultad y consultar, digamos, lo que son los planes de estudio, los requisitos para entrar, todo lo que tiene que ver justamente con quiénes son los docentes, en qué se especializa cada una, cuáles son las materias que dictan y demás. Pero en general están divididas en todas las universidades por facultades. Acá puntualmente la facultad es la de Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales, porque tiene todas estas carreras y también la de Gestión e Historia de las Artes. En el caso de la carrera de Historia, como les decía, son de 4 años, y puntualmente, a ver, para que tengan una idea, de la Universidad de El Salvador, ¿sí?
cuando se crea hace más de 60 años la universidad, uno de los primeros institutos que se crea es justamente el de Historia y Letras. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, nuestra escuela, la Escuela de Historia, la carrera de Historia, que es una licenciatura, en definitiva es casi como una de las carreras fundantes, ¿no es cierto? Es uno de los primeros institutos que surgen desde la Compañía de Jesús, ¿sí? Y justamente se abren en lo que después, a posterior, va a ser justamente lo que es la Universidad de El Salvador, ¿sí? Es como un conjunto de institutos que se van a ir creando y que se van formando. Lo cual está muy bueno para todos los que les gusta historia, porque bueno, ya de por sí estudiar en una institución que tiene su propia historia es sumamente interesante, porque además lo que nos lleva es a pensar que en esa misma institución hay documentos, hay testimonios, hay todo lo que tiene que ver con la fuente histórica, ¿sí? Que en el caso del arte, ¿sí? Obviamente incluimos como fuente, si se quiere, las piezas, los objetos, todo aquello que tiene un valor, si se quiere, simbólico y que se comprende, ¿no es cierto?, como algo que puede ser explotado desde la visualización, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso es que lo vamos a exhibir, lo vamos a exponer. Yendo a estas cuestiones, y vuelvo a esta larga tradición que tiene la Universidad de El Salvador, justamente pensar en una institución que tiene su propia historia, reafirma un poco lo que hace la historia, tanto la historia como la historia del arte, que tiene que ver con esa identidad, ¿no? Que tiene que ver un poco con cómo nosotros llegamos a ser quienes somos, la historia de nuestra familia, la historia, si se quiere, del lugar en donde estamos, la historia en definitiva, si se quiere, vamos englobando, ¿no es cierto?, a lo que es el país y así las regiones. Entonces, vuelvo un poco a la idea, digamos, de la charla, pensar también, ¿no es cierto?, en qué es lo que a ustedes les gusta, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con, bueno, si se orientan en realidad desde las artes a lo que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con la docencia, que tiene que ver con la investigación, o directamente quizás desde el hacer, desde la práctica, ¿no? Y ahí también ustedes tienen que pensar quizás si es que les gusta dibujar, si es que les gusta la técnica, porque eso sí los va a definir, digamos, en desde qué lugares que ustedes se quieren ubicar, ¿no es cierto? Que eso es distinto, claramente, a la hora de la elección de ustedes. Y esto lo veo también, si se quiere, desde el museo. En el museo, digamos, hay como toda una serie, digamos, de profesiones muy disímiles todas, ¿sí? Pero que todas confluyen en realidad con la especificidad, ¿no es cierto?, de lo que se trata de trabajar. Y esto es sumamente importante. Puede haber un abogado que esté trabajando en un museo, como gente de comunicación, como gente del arte, como gente de historia, que es mi caso, y así sucesivamente, ¿no? O sea, en definitiva, la profesión que a uno le interesa estudiar tiene que ver después, posteriormente, con, de vuelta, ese camino que uno va armando y que lo va llevando, ¿no es cierto?, al lugar en donde uno quiere trabajar y que puede trabajar y que consigue, que ya les digo, son muchos más los espacios que los que uno imagina en realidad cuando empieza a estudiar y que uno le preguntan ¿y qué van a hacer? Bueno, les puedo asegurar que la respuesta se da con el tiempo y es sumamente importante, ¿sí? Volviendo a las carreras, como les decía, en la Universidad de El Salvador tenemos estas dos carreras, sobre todo la carrera de Historia, digamos que tiene una gran trayectoria, una gran tradición. Muchas de las personas que hoy por hoy forman parte de lo que es la Academia Nacional de la Historia, por ejemplo, son graduados de la Universidad de El Salvador, porque de alguna manera, al ser una de las pioneras, la universidad en generar justamente estos campos específicos académicos, no solamente desde la carrera, sino en los estudios de posgrado que se continúan después de los estudios, justamente hizo, ¿no es cierto?, que de distintas partes de la Argentina muchos historiadores de renombre hayan estudiado y hayan hecho el doctorado en esta casa de estudios. Entonces, eso genera también, ¿no es cierto?, una legitimación por parte del lugar que uno está estudiando, ¿sí? Porque ya les digo, tanto en el CONICET como en la Academia Nacional de la Historia, muchos estudiaron justamente en la universidad. Y esto tiene que ver justamente con que la formación en realidad de las carreras, en el caso de historia, está muy orientada a lo que es la investigación
En el caso de Historia de las Artes, están bastante orientados a todo lo que tiene que ver con la gestión, ¿sí? Ya les digo, de las ferias, seguramente todos los que estén interesados en el arte conocieron o fueron a Arteba. Bueno, una de las actividades que justamente tiene que hacer la carrera de Gestión e Historia de las Artes es hacer una práctica preprofesional en Arteba. Anteriormente se hacían también en la Feria de Anticuarios, es decir, en todas las instancias, ¿no es cierto?, en donde de alguna manera el arte está convocado, el arte está haciéndose uso, visibilizándose, es que justamente ahí es donde les recomiendo que antes de que empiecen a estudiar, empiecen a frecuentar, ¿sí? Si a ustedes les interesa el arte, bueno, ir a las inauguraciones en las galerías, ir a las inauguraciones en los museos, en todos esos lugares donde justamente se está hablando, se está dando a conocer un artista, una serie, una performance, que es algo tan frecuente hoy en día, es de alguna manera ir conociendo, ¿no es cierto?, a aquellos que después quizás en algún momento cuando estén estudiando tengan que leer, ¿sí?, que tengan que estudiar, que tengan que escuchar el video que hizo en algún momento porque justamente está haciendo referencia, ¿no es cierto?, a qué es lo que hace. Entonces, eso es súper interesante también y les recomiendo, ya les digo, en esta búsqueda de orientación, digamos, de lo que están haciendo, de lo que les gustaría hacer, de que vayan viendo, ¿no es cierto? Bueno, si me interesa el arte, tengo que ir a las inauguraciones, ¿sí? Si hay una feria, tengo que ir a la feria. Y si les gusta la historia, también tratar de frecuentar algún archivo, ir, por ejemplo, a alguna biblioteca y preguntar qué tipo de documentación tienen. Todo eso les va sirviendo, ¿no es cierto?, para ver después qué es lo que ustedes van a poder hacer. Volviendo al caso puntualmente de la licenciatura en Historia, como les decía, la carrera es de 4 años, en el caso de Gestión e Historia de las Artes también es de 4 años, y puntualmente en Historia hay como ejes troncales, ¿no es cierto? Hay toda una, si se quiere, línea que atiende a lo que es la historia del mundo antiguo, del mundo medieval, del mundo moderno, del mundo contemporáneo, y estas historias del pensamiento, ¿sí?, tanto antiguo y medieval, moderno y contemporáneo. Después hay todo un eje troncal que es la historia argentina y americana. Y después hay como 2 ramas, ¿no es cierto?, que son, por un lado, las materias selectivas. Ustedes estudiando la carrera de historia pueden, si quieren, elegir 4 materias a lo largo de los 4 años, ¿sí?, que les va a dar una orientación. Son 2 las orientaciones que justamente la carrera está brindando en la actualidad. Una tiene que ver con lo que es la historia de la política exterior argentina. Y ahí, en realidad, a las materias, para que ustedes tengan una idea, están referidas a cuáles son los elementos, ¿sí?, de las relaciones internacionales, cuáles son las cuestiones de política internacional, cuáles son las cuestiones continentales, ¿sí? Y todas esas materias llevan a que ustedes, una vez que se gradúan de la licenciatura en Historia, puedan tener un título que emite la facultad que sea justamente con esta orientación. Entonces, ya de por sí eso está bueno porque tiene como una ventaja competitiva, si se quiere, de que ustedes ya en realidad cuando terminan la carrera no solamente tienen un título, sino que ya tienen otro segundo título con una orientación, ¿sí? Esto también es interesante, porque al principio uno lo que trata de hacer es su currículum y empezar a llenarse de papeles, justamente para fundamentar, ¿no es cierto?, que uno puede empezar a trabajar en distintos lugares, y es sumamente importante. Es gracioso, pero es así, van a ver. Esa es una de las orientaciones. Otra de las orientaciones que tiene la carrera de Historia tiene que ver con la gestión del patrimonio histórico-cultural, ¿sí? Y ahí también son 4 materias que, si eligen las 4, tienen esa orientación. Esas 4 materias son estudio del patrimonio histórico-cultural, gestión del patrimonio, archivos y documentos, y la 4ª es preservación, digitalización y conservación del patrimonio histórico-cultural. Tiene que ver principalmente justamente con todo lo que tiene que ver la
preservación, conservación de las fuentes documentales, todo lo que tiene que ver con la digitalización, la comunicación, la difusión, ¿no es cierto?, de los diferentes espacios en donde justamente uno como historiador se puede desarrollar, se puede desempeñar en distintos ámbitos. ¿Sí? Esas son como las dos orientaciones que tiene la carrera actualmente. Y también en el plan de estudios, tanto en tercero como en cuarto año, la lógica de la carrera es que ustedes en realidad no necesariamente terminen de estudiar, no necesariamente tengan que terminar de tener el título para poder empezar a desempeñarse en lo que hace justamente esta actividad cotidiana del historiador, sino que justamente desde el tercer año ya ustedes puedan hacer como prácticas preprofesionales, ¿sí? Estas prácticas implican que puedan ir a, por ejemplo, el Instituto Belgraniano, que puedan ir a un museo histórico, que puedan ir a un archivo, una biblioteca y empezar a generar las tareas, ¿no es cierto?, que ahí les piden que ustedes asignen. Entonces, ya de por sí es como una previa, si se quiere, a lo que es ese campo laboral en el que ustedes van a estar entrando luego. Eso es la práctica de tercer año. Después hay una práctica preprofesional también en cuarto, que ahí es ya, sí, directamente, digamos, en el quehacer de la historia. Ustedes, no sé si lo saben, por las dudas se lo comento, cuando uno estudia historia, más allá de estudiar todos los sucesos, los acontecimientos y demás, en realidad lo que uno quiere hacer es hacer la historia, es construir la historia, ¿sí? Más allá de que uno lee todo lo que se escribió acerca de los sucesos, justamente la práctica del historiador es, bueno, de aquello que no se sabe o que se sabe de determinada manera, qué otras visiones, qué otros puntos de vista, qué otras cuestiones se puede analizar, ¿no es cierto?, de aquel suceso o de aquel proceso que pasó años atrás. Entonces, justamente por eso, en esta práctica de cuarto año, lo que en teoría ya empiezan a hacer los estudiantes es generar artículos, ir a congresos, exponer, digamos, un punto de vista diferente a lo que ya se estudió hasta ahora, ¿sí? Que eso es algo sumamente complejo, pero la idea es que no tengan que terminar la carrera para ya de por sí ustedes haber empezado. Esto no es fácil, ir a los congresos implica un montón de cosas que no es solamente ir y escuchar, sino es ir a hacer preguntas, interesarse. Lo que les decía antes de las inauguraciones, bueno, tiene que ver lo mismo en la historia. Hay que ir, hay que preguntar, hay que levantar la mano, presentarse, ir viendo quiénes son aquellas personas que justamente saben y son como los referentes, si se quiere, de las determinadas temáticas. Entonces, nada, todo eso tiene que ver justamente con ir haciéndose conocido, de ir conociendo, de ir aprendiendo, ¿no es cierto?, como estos submundos que se abren, si se quiere, desde la cultura, que son súper interesantes, obviamente que a mí me encantan, pero bueno, tienen que ver con eso, ¿no?, con ir haciéndose estos caminos que yo les comentaba, que en definitiva se tienen que tratar de buscar, de pensar. La idea es, ya les digo, después, de acuerdo al interés de cada uno, poder ir perfilándose a, bueno, a mí me interesa tal lugar, tal institución, cómo me puedo acercar. Son distintas las formas en las que uno se puede acercar y justamente puede ir, digamos, empezando, ¿no es cierto?, a tomar sus primeras herramientas. Dentro de la licenciatura en Historia, otra de las posibilidades, digamos, que brinda la carrera, tienen que ver con que ustedes cuando ya terminan, en cuarto año, ustedes ya terminan con un tema específico que es quizás el que les puede llegar a interesar, y no es que tienen que terminar la carrera para empezar a pensar en realidad cuál es el tema que a ustedes les gustaría investigar, porque justamente desde tercero eligen un tema y lo van trabajando en los últimos 2 años, de forma tal de ya terminar como una especie de tesina, ¿sí? Cosa que si quieren después continuar sus estudios de posgrado, ya tienen como predefinido, digamos, un estudio, y eso también es una ventaja cualitativa, si se quiere, con otros lugares que quizás tienen que empezar desde cero.
Otra de las cuestiones, digamos, para tener en cuenta desde la carrera, tanto de historia como de gestión e historia de las artes, es que una de las cosas que en general nos gusta y queremos es que no somos un montón de estudiantes y eso trae un montón de ventajas porque en definitiva nos conocemos todos y es sumamente interesante porque cada uno va haciendo, digamos, la carrera al tiempo de cada uno. Uno puede cursar, digamos, tal como está definido y está, digamos, pensada la carrera, que es una materia por día. En general, la carrera de historia, de hecho, tiene 3 días que son presenciales, ¿sí? Y 2 días a la semana que son virtuales, de esta manera, como si fuese sincrónicamente, ¿no es cierto? Pero los 3 días presenciales tienen como la misma carga horaria, que son de 4 horas. Hay 2 turnos para cursar la carrera. Por la mañana, que es de 9 a 1, y por la tarde, que es de 18 a 22. ¿Sí? Son los 2 turnos que ustedes pueden elegir. Y lo cierto es que en general a veces uno empieza quizás estudiando por la mañana y después tuvo que cambiar y sigue continuando los estudios por la noche, ¿sí? Y eso genera que justamente esto que les decía antes, ¿no? Todos se van conociendo, tanto de primero a cuarto año, porque o cambian de turno o porque alguno va no haciendo las 5 materias a la vez, sino un año eligen 2 materias, otro año eligen 3 materias, si bien lo ideal obviamente es que vayan al día, bueno, como les decía, ¿no es cierto? En 4 años pueden pasar un montón de cosas y cada uno se va, digamos, organizando de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, para ir continuando sus estudios. Hay chicos como ustedes que terminaron recién el colegio, hay algunas personas que empezaron a estudiar, hicieron una carrera, después se arrepintieron y dijeron, no, yo quería estudiar historia y empiezan a estudiar después, o historia de las artes también. Eh, Otros que quizás hicieron toda una vida. De hecho, tenemos un médico especialista que tiene un montón de posgrados y que hoy por hoy dijo que quería estudiar historia y ahí está, digamos, con otros que son mucho más jóvenes, pero están todos felices en el curso, se llevan súper bien y también es súper rico eso, ¿no? Porque en definitiva cada grupo no es necesariamente parejo, sino que genera, digamos, una riqueza, ¿sí? En la diferencia que es sumamente importante. Sobre todo cuando se estudia historia además, porque gente más grande a veces ya vivió cosas y cuentan anécdotas y experiencias, ¿no es cierto?, que los más jóvenes quizás no saben, y eso también es sumamente interesante, porque obviamente aporta otra visión, aportan otros comentarios, otras experiencias, otras visiones, ¿no es cierto?, de lo que se estudia. Una de las características que tiene también la carrera de historia es que tenemos una gran cantidad de actividades de extensión, ¿sí? Y eso en realidad, para hacer esas actividades, justamente lo que hacemos es preguntarle a los estudiantes cuáles son los temas en base a aquello que están estudiando que más les interesa, ¿sí? Y a partir de ahí es que hacemos actividades. Entonces, muchas veces lo que son salidas culturales, visitas a distintos espacios, a distintas instituciones, diferentes actividades que vamos organizando tienen que ver justamente con esto, ¿no? Conocemos muy bien a cada uno de los estudiantes que está estudiando la carrera y escuchamos un poco qué es lo que nos dicen, que les interesan. La carrera tiene además un espacio de publicación, hay una revista que se llama Épocas, que hace muchos años saca varios números en cada ciclo lectivo, y justamente ese es un espacio también para que cuando van avanzando en sus estudios puedan publicar sus primeros escritos. ¿Sí? Eso es algo que es sumamente interesante, es algo que está abierto justamente a todos los estudiantes y es para que lo aprovechen, ¿no es cierto? No solamente estas jornadas, estas actividades de extensión cultural que les decía, sino también este espacio de publicación, como también algo que generamos todos los años. Hacemos, en realidad es un año, lo hacemos internamente y otro año lo hacemos abierto a distintos investigadores de otras partes, que son unas jornadas de identidad cultural y política exterior.
todos los años el espacio interno es justamente para que los que acaban de empezar se animen a exponer un trabajo que hayan estado trabajando, que hayan estado estudiando, que se animen a presentarlo, y las que son abiertas es justamente para que ustedes puedan escuchar no solamente a los profesores de la casa, digamos, de la facultad, sino que justamente puedan escuchar investigadores que, como ya les digo, en realidad un montón de ellos son graduados de la Universidad de El Salvador. En general, cuando hacemos estas jornadas, siempre vuelven, ¿no es cierto? Y comparten en realidad qué es lo que están estudiando, qué es lo que están investigando, y ahí se reúnen en realidad investigadores que son de todas las provincias de la Argentina, y eso también es sumamente rico, ¿no es cierto? Porque, bueno, sabemos, conocemos justamente qué es lo que se está estudiando, lo que se está investigando en diferentes espacios, ¿sí? Yo estoy hablando un montón. No sé si tienen dudas, me gustaría que me hagan alguna pregunta para no ser yo la loca que siga hablando, pero no sé si tienen alguna duda, en qué los puedo ayudar. Leandro les había comentado que yo en realidad me gradué de la licenciatura en Historia. Actualmente soy la directora de la carrera, dicto una materia que es Historia del Arte Hispanoamericano, pero bueno, también como uno después sigue estudiando, hice una especialización en curaduría de arte contemporáneo, con lo cual puedo, digamos, responder también a otras consultas que tengan que ver quizás con la curaduría, no sé si saben de qué se trata, no sé si tienen alguna duda, si quieren saber qué es lo que se hace desde los museos. Yo, más allá de trabajar en un museo, soy miembro y formo parte, digamos, de las comisiones directivas en realidad, de una institución, pero que tiene como una rama de la cual soy la representante argentina. Les cuento esto que tiene que ver con museos, que engloba tanto la historia como el arte, por eso voy al ámbito de los museos. Hay en el mundo un consejo que es el Consejo Internacional de Museos, que se llama el ICOM, ¿sí? Ahí respondo, Anto, tu pregunta. En el Consejo Internacional de Museos, hay en cada uno de los países hay como comisiones directivas, ¿sí? Que justamente todos aquellos que quieren ser socios forman parte. Esas distintas comisiones directivas, una vez cada 2 años, hay un encuentro mundial, que el último fue, si no me equivoco, en Praga, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, se hizo una nueva definición de lo que es el museo. Sí, hace poquito, de hecho, justamente es cuando uno pregunta en qué es el museo, uno busca la definición del ICOM. El ICOM, como comité internacional, tiene una serie después de distintas comisiones que se ocupan de diferentes cosas. Hay una comisión que se ocupa de la ética en los museos, hay otra comisión que se ocupa de las comunidades, hay otra que se ocupa de la educación. Yo puntualmente me encuentro en el Comité de Acción Cultural y Educación de los Museos y justamente soy la representante argentina, ¿sí? Hay una representante regional de todo lo que es América del Sur y el Caribe y, digamos, cada uno de los países tiene su representante. Desde ese ámbito, todos los años, el representante lo que hace es convocar a todos los museos de la Argentina, aquellos que se ocupan, digamos, de la parte de educación, y generar un congreso, ¿sí?, anual referido a las distintas temáticas que se están dando y desarrollando en el mundo de los museos. Entonces, por ejemplo, este año organizamos un encuentro en Neuquén, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. El año pasado hicimos un congreso de 4 días en Bahía Blanca y así sucesivamente. Entonces uno puede ir participando, ¿sí?, desde la historia, desde el arte, viendo qué es lo que pasa en el país, por ejemplo, en torno a los museos, o también puede participar quizás de los encuentros regionales. El año pasado fue en Perú, este año fue en Brasil, o también de los encuentros internacionales, mundiales si se quiere, que ya ese sí es solamente uno por año. Nada, esto
se los cuento, es una particularidad, si se quiere, de todo este inmenso campo cultural que existe, como para que vean ustedes, ¿no es cierto?, que los caminos y las, si se quiere, posibilidades que uno tiene son millones. Bien, ahí Anto me preguntas entonces, con respecto a la curaduría, me imagino que tenés que tener un título habilitante a esta rama del arte, ¿o no? Mira, en general hay grandes curadores que no necesariamente tienen el título de curador. De hecho, muchas personas que estudiaron historia del arte eh, claramente se han dedicado, digamos, y especializado quizás en hacer diferentes exposiciones y las han curado, ¿sí? O sea que no necesariamente es un título habilitante. Curador pueden ser diferentes personas. Es cierto que desde esta época que yo te comento, de esos grandes historiadores o críticos de arte, con el tiempo, obviamente, como todo, todas las profesiones se fueron especializando más. Entonces, si hoy uno estudia específicamente lo que es la carrera de curaduría, tenés muchas más herramientas porque ya, digamos, te brindan las herramientas que después vas a necesitar. Hoy por hoy, de hecho, hay una curaduría que se va como especializando, que tiene que ver en realidad con la curaduría editorial, con la curaduría de las exposiciones. Hay una serie, digamos, de cuestiones ya específicas después del diseño, del montaje de exposiciones, que son justamente como subramas, en realidad, que se desprenden de esta idea de la curaduría, ¿sí? Entonces, en la medida que las carreras se van especializando, se van perfeccionando, cuanto más específico es lo que haces, obviamente que es más directo las herramientas que vas a adquirir para poder hacerlo, ¿sí? Pero no necesariamente todas las exposiciones son curadas por curadores. De hecho, varios artistas en realidad actúan como curadores de sus propias exposiciones. Ah, buenísimo, porque bueno, en mi caso particular tengo una amiga que ya estudió en realidad danza Ujú. y después supongo, y bueno, cuestión que, o sea, no sé si estudió, no le pregunté igual si ella ha estudiado algo de curaduría, pero estuvo trabajando de eso en un tiempo. Es posible y no es necesario, no es que sí o sí tenés que tener, no es un título habilitante o no. Ya Ah, te digo, perfecto. te da como las herramientas de estudiarlo, que te facilita después un montón eh, lo que tenés que hacer. Buenísimo. ¿Alguna duda más que tengan? ¿Consultas, dudas, curiosidades? Eh, ¿No? Ayelen, no sé si nos habías dicho que era lo que querías estudiar vos, si historia o arte, no recuerdo. Ah, lo que me interesaba era la carrera de historia. Ok, perfecto. Más decías la cuestión del profesorado, ¿verdad? La posibilidad, digamos, de la licenciatura es que tenés las dos opciones. Por un lado, por lo menos en la Universidad de El Salvador, una vez que estudias los 4 años, antes de terminar, puedes hacer un ciclo eh, pedagógico, ¿sí? En donde justamente estudias las materias de didáctica, de sociología y demás, y puntualmente después tenés el título de profesora en historia. O sea, como que esa es una segunda opción, digamos. Ah, disculpa no responder, había mucho ruido, por eso no respondí. Está bien, perfecto. Para que sepas, igual simplemente esta opción, digamos, que siendo la licenciatura, podés igual hacer un profesorado y de esa manera tenés como las dos opciones, ¿no? Dale, gracias. No, por favor, un gusto. ¿Alguna otra duda que tengas que quieras hacer?
o escribir por Me el chat. interesó lo de las salidas al Congreso y también poder hacer preguntas. Yo no salgo, la verdad, mucho. O sea, también me interesaba la materia en sí porque tenía varios profesores que sentía que le metían demasiado empeño y por eso me atrajo en sí la carrera. Y había temas que me gustaban demasiado. ¿Estás en quinto año ya o estás en el último año del secundario? Ah, estoy en quinto y ya el próximo año termino. Ah, está bien, son 6. Mira, si te interesan los congresos, en mayo, el 28, 29 y 30 de mayo del 2025, estamos organizando estas jornadas de identidad cultural que te comentaba, que son de historia de la política exterior argentina y también son de historia de la educación, porque coinciden 2 jornadas. Así que quizás, nada, si te sirve, si te interesa, como para saber en qué consiste ir a un congreso, escuchar a investigadores, especialistas, historiadores, quizás es una alternativa para que conozcas. Sí, gracias. Sí, por eso me llamó la atención y quería preguntar eso. Dale. Bueno, calculo que te van a pasar después mis datos, pero si querés, ya te digo, cuando tengamos la difusión, digamos, de esos congresos, de ese congreso que se va a hacer en la Universidad de Salvador, te lo pasamos, así podés asistir. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos. Si no tenés ninguna otra duda, si querés, paramos acá. Y cualquier cosa te dejo, si querés mis datos, te dejo el correo de la Escuela de Historia. Sí, por favor, le iba a preguntar también eso, me estaba olvidando. Es UDS de Universidad de Salvador, H de Historia, Col de Colaboradores, @usal.edu.ar. Igual te lo estoy escribiendo en el chat. Ahí dice uds-hcol@usal.edu.ar. Ahí nos puedes escribir y nosotros te mandamos información de la carrera, del plan de estudios, cómo está organizado y obviamente la invitación a las jornadas. Dale, gracias. Sí, Dale, genial. Bueno, bueno, estamos en contacto entonces. dale, me voy despidiendo. Chao. Hasta luego.